Desde la pasada medianoche se puede viajar entre provincias de Castilla y León, pero sigue sin estar permitida la circulación de Castilla y León hacia afuera. La desescalada aquí es algo más sutil porque sigue mandando la prudencia. Vuelve el turismo de otras zonas de la comunidad a ciudades tan visitadas como Segovia. Otros aprovechan el fin de semana para volver a conectar con la naturaleza y hacer una escapada rural algo más lejana. Muy buenas tardes. Después de un mes se levanta el cierre perimetral entre provincias, aunque, como les decíamos, Castilla y León sigue estando cerrada con el resto de España y con Portugal. Aún así, este fin de semana ya se nota algo más de movimiento en capitales como Segovia. Natalia Fernández. Movimiento de turistas del resto de provincias de Castilla y León que han decidido venir a pasar el día hasta aquí, hasta Segovia. Se nota más presencia en los principales movimientos de la capital, en los principales monumentos de la capital y también en las terrazas. Es prácticamente imposible encontrar una mesa libre para comer. Íbamos a salir por Soria y hemos dicho, pues ya que se puede, nos acercamos a Segovia. Somos de Ávila capital y hemos venido pues porque han abierto lo de la provincia y pues por dar una vueltecilla. Estamos en Salamanca viviendo y hemos venido de visita hoy. Hemos venido a Segovia y nos ha sorprendido. Y otra de las limitaciones que se ha modificado es la del interior de las iglesias, que hasta ahora permitían un máximo de 25 personas y a partir de ahora lo hacen con 1/3 del aforo. Es una restricción que pedían que se cambiara tanto los feligreses como las propias diócesis de la comunidad. La pandemia ha alimentado el cierre de comercios en Castilla y León, pero no solo de pequeños establecimientos. Cada vez son menos las franquicias que se asientan aquí. Cierra Zara, Telepizza, Perfumerías Douglas o tiendas de grandes electrónicas. La razón, la población envejecida y las compras por Internet. Evidentemente, todo el proceso de comercio electrónico a través de Internet está cambiando el comercio, pero también tiene que ver con la situación demográfica de nuestra comunidad autónoma. No les interesa tener ese personal y no les interesa pagar esos alquileres en esos sitios, en esas zonas que además son de primera división. Escucharemos hoy al sector del juego privado. Se quejan de que los locales de lotería y apuestas del Estado siguen abiertos y a ellos no les dejan subir la verja, mientras pagan las mismas tasas por sus máquinas cuando llevan meses apagadas. Cobrando a pesar de que las máquinas no podían ser explotadas. Es una solución absolutamente injusta y confiscatoria. Tal vez hayan escuchado el término porque está de moda y hay muchos famosos que lo promocionan. Ayuno intermitente, algo así como estar horas sin comer. Hoy preguntamos a los expertos. Pues primero que lea mucho y que se informe bien. Es decir, ahora hay un boom de información y yo realmente la gente que me ha preguntado la he visto muy confundida. Es decir, lo primero leer, lo segundo si ese tipo de pautas nutricionales se adaptan a tu estilo de vida. Últimas horas de tiempo estable y temperaturas suaves, aunque con bastante viento. Esta tarde la borrasca Karim se acercará por el oeste y mañana nos devolverá al invierno con precipitaciones y temperaturas mucho más bajas. El goteo de cierres de locales de grandes firmas ha sido incesante en los últimos años y la pandemia los ha engrosado. En el mapa vamos a ver solo algunos ejemplos. Palencia se quedaba sin Zara, Douglas cerraba en Burgos o en Segovia, Telepizza, por ejemplo, echaba la verja en Soria y Worten en Ávila. Pero si hablamos, por ejemplo, de Inditex, con ese cierre de Massimo Dutti y otros tantos, la compañía de Amancio Ortega tiene previsto que su reorganización afecte hasta casi una veintena de locales en Castilla y León. Muchos de esos locales siguen el modelo de franquicia. Hasta el 75% de los franquiciados de nuestro país han tenido que solicitar un crédito en el último año. Desde luego que no pasan por su mejor momento.
No es el modelo más extendido en Castilla y León. Ni siquiera el 1% de los locales de franquicias en España se asientan aquí. El problema de nuestra tierra es que sufrimos un proceso de envejecimiento acelerado y desde población que hace que no seamos un lugar atractivo para muchos tipos de negocios. Las franquicias ponen condiciones y una de ellas es que haya suficientes habitantes y que sean jóvenes. También exigen solvencia económica. El aval es la garantía que ellos para cobrar, porque tú al margen de ese aval, la inversión inicial que tienes que tener va aparte, ¿no? Tú tienes que pagar la obra, tienes que pagar los muebles. En las empresas más conocidas, el desembolso inicial es importante. Una franquicia de ese tamaño, tipo hamburguesería, hablaríamos de 1 millón de euros. Pero también ofrecen garantías, la marca y la publicidad. Y hay franquicias ya muy consolidadas y que te aseguran beneficios prácticamente. Aunque no siempre funcionan, los empleados de esta perfumería de Segovia saben que se van a la calle. A día de hoy lo vamos sobrellevando. Ya cuando nos preguntan, como la gente ya lo sabe, pues las explicaciones que damos son un poquito más cortas, quizás para no hacernos daño a nosotros mismos, yo creo. No les interesa tener ese personal y no les interesa pagar esos alquileres en esos sitios, en esas zonas que además son de primera división. Cada vez son menos, pero todavía casi 2.000 empleos dependen de las grandes franquicias en Castilla y León. Otro ejemplo lo tenemos en Ávila, donde en el último mes y medio se han marchado 3 grandes marcas, una de electrodomésticos y electrónica, otra de ropa infantil y una tercera de moda textil para hombre y mujer. Esta tienda Imaginarium de León es una de las pocas que va a seguir abierta en toda España. La empresa de juguetes ha anunciado el cierre de sus locales, pero solo de los que son propietarios los dueños de la gran firma. Tiendas como esta, que sigue el modelo de una franquicia, seguirán en pie a pesar de lo que les ha perjudicado la noticia de la compañía a la que pertenecen. Porque perjudica mucho, porque la gente, una vez que te más o menos interiorizas que se va a cerrar una cadena o que ya no va a haber, es que ya ni te preocupas en pasar. No solo eso, sino que encima, pues yo lo veo aquí, la gente pasa y dice, uy, van a cerrar. Bueno, estarán a punto de cerrar, liquidarán. Es decir, ya no piensas en Imaginarium como compra. Después de muchas semanas cerrado, el principal baluarte de la capital abulense, su muralla, ha vuelto a abrir a las visitas. También otros lugares patrimoniales de la ciudad se abren hoy con el levantamiento del cierre perimetral entre provincias en Castilla y León. Desde la pasada medianoche se permite el movimiento entre provincias, pero recuerden que el cierre de la comunidad sigue vigente para otros lugares de España. También siguen limitadas las reuniones a 4 personas. No se puede consumir en el interior de la hostelería ni comprar en centros comerciales y también permanece el toque de queda a las 10 de la noche. La desescalada es lenta aquí en Castilla y León. La situación todavía no permite pisar el acelerador, pero desde este fin de semana ya ven más turistas de otras zonas en ciudades como Segovia. Natalia Fernández. Una movilidad entre provincias que ha hecho que sean muchos los turistas de Castilla y León que hayan decidido venir a pasar hasta aquí, hasta Segovia, la jornada del sábado. Se nota su presencia en monumentos como la Catedral, el Alcázar o el Acueducto, pero también en el sector de la hostelería, donde a pesar de que el tiempo no acompaña mucho, tienen prácticamente el 100% de ocupación. Es un claro ejemplo de que los castellanos y leoneses quieren viajar y de momento tan solo se pueden conformar con hacerlo por la comunidad. Primer fin de semana en el que se permiten los viajes entre provincias de Castilla y León y ciudades como Segovia lo notan. Somos de Ávila. De Valladolid. Del Burgo de Osma. Yo vivo en Salamanca y estoy aquí por aprovechando que se han quitado los límites de movernos, pues hacer turismo. Porque la gente tiene ganas de viajar. Llevaba mucho tiempo sin salir, o sea que ya va apeteciendo. Donde sea, pero tenemos ya ganas. Tenemos un montón de ganas en poder movernos y que se vaya normalizando todo. Deseando que me queden ya el levantamiento para podernos marchar de viaje. Una movilidad entre provincias que también repercute en el sector de la hostelería. Difícil encontrar una mesa libre para comer. Sí que ha afectado mucho el tema de quitar la restricción provincial de la autonomía.
Importante recordar que la comunidad sigue estando cerrada. ¿Habéis venido desde Madrid hasta aquí en bus? Sí. ¿Y os han puesto algún tipo de problema por venir de otra comunidad, desde Madrid hasta Castilla y León? No, ningún problema. Un primer respiro en las restricciones que no nos puede hacer olvidar que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y que está prohibido fumar en las terrazas. Bueno, también había ganas de volver a disfrutar del medio rural, así que este fin de semana los alojamientos de los pueblos de Castilla y León reciben huéspedes de otras provincias. En la Sierra de Francia, en Salamanca, está Lidia Bartolomé. Cuéntanos. Sí, esta es la zona de la provincia de Salamanca que sin duda más turistas recibe a lo largo de todo el año, porque muchos de sus pueblos están declarados conjunto histórico-artístico y además para los amantes de la naturaleza desde aquí se pueden realizar numerosas rutas senderistas. Por eso a lo largo de toda la mañana nos hemos encontrado con numerosos visitantes y aunque la mayoría eran de la provincia de Salamanca, también hemos estado con gente de Valladolid, de Ávila o de Zamora. Todos ellos nos contaban que ya que se podía salir han aprovechado para conocer otros lugares de la comunidad. Además, los comerciantes, por ejemplo, de aquí de la Alberca, también han asegurado que hoy ya se notaba más ambiente que en semanas anteriores. Esta mañana he despachado a unas personas de Soria y tengo entendido que hay muchas casas ya rurales ocupadas. Pues hemos venido un poco a aprovechar y tomar un poco el aire y hacer un poco de turismo, que hacía mucho que no se podía salir. Aprovechar, dar una vuelta fuera de Valladolid. Hemos venido ahí a la abadía de los Templarios y la verdad que precioso, hemos venido a descansar. Porque me encanta. Los guías turísticos han visto caer en un 90% su actividad. El cierre perimetral de Castilla y León, la clausura de monumentos o la limitación de los grupos de visitantes han hecho que estos profesionales estén prácticamente sin trabajo. En ciudades como Soria se han sumado a un movimiento a nivel nacional. Hay compañeros que sí que han tenido que complementar sus actividades con otros trabajos, hay compañeros que han solicitado la ayuda que como autónomos que somos el Gobierno ha realizado o la Junta de Castilla y León. Hemos lanzado una página web para promocionar las visitas guiadas a todas las provincias de Castilla y León y también incluimos visitas guiadas a Soria y a través de la página esperamos que se nos conozca mejor. La semana pasada veíamos esta imagen a las puertas de la iglesia de San Benito en Valladolid. 700 personas pedían al gobierno regional que levantara la limitación de aforos en las iglesias. Podían entrar 25 personas, como mucho. Hoy volvemos a esa iglesia de Valladolid porque la norma ha cambiado y ahora se permite 1/3 del aforo en todos los templos. Enar Valerio, ¿cómo se lo han tomado los feligreses? Los fieles, al menos aquí en Valladolid, están contentos, satisfechos y celebran ese cambio en la limitación porque desde el principio han considerado que las iglesias han sido espacios seguros, pero creen, eso sí, que ese cambio, esa modificación se debe más a la presión social de las últimas semanas, como hemos visto en las imágenes, que a una decisión puramente sanitaria. Como dices, ahora las iglesias pasan de tener como máximo 25 personas a 1/3 de los aforos y eso es lo que pedían precisamente obispos, sacerdotes y los propios feligreses. En un ejemplo práctico, esta iglesia donde nos encontramos, que tengo a mi espalda, San Benito, en Valladolid, con 1.600 metros de superficie, podrá albergar en vez de 25 personas, 250. Pues me parece muy bien porque lo estábamos pidiendo, era una necesidad porque aquí todos los días había unos problemas impresionantes. Doy gracias porque se haya levantado la restricción, pero me ha parecido dictatorial. Estoy muy contenta porque realmente no era proporcional. Un aforo de 25 personas en una iglesia tan grande como esta, como San Benito, pues era bastante escaso. Me alegro mucho de que lo hayan solucionado. Tenían que haber hecho así desde el principio. ¿Una cuarta ola es posible? Sí, depende del comportamiento que tengamos y de la conciencia que tomemos desde todos los puntos, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. En esa misma línea se pronunciaba este viernes la consejera de Sanidad. Lo importante, decía, no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas. Este sábado los datos siguen a la baja en Castilla y León, con 370 positivos nuevos y cifras de fallecidos similares a las de ayer. 15 personas han perdido la vida en Castilla y León, una de ellas en residencias.
La circulación de la cepa británica es superior a lo que se esperaba en León, lo que podría explicar la rapidez en el incremento de casos en esta tercera ola. Es la conclusión que se extrae de un estudio realizado en el laboratorio de la Universidad de León a través del análisis de 93 muestras. El 64% eran de la cepa británica. Desde 2015 no caía la venta de lotería en Castilla y León. El año pasado bajó un 17%. Durante 3 meses se suspendieron los sorteos y las administraciones cerraron por la pandemia. El resultado, 115 millones menos de recaudación. Ahora esos establecimientos funcionan ya con normalidad, aunque no las casas de apuestas. Que no tenemos el mismo rasero que otros juegos. Es decir, están abiertos otros juegos con las mismas posibilidades, grandísimas posibilidades de premios y de ocio, y a nosotros se nos margina y se nos criminaliza. Escuchaban a un responsable del sector del juego privado en Castilla y León. Se quejan ellos de que locales de loterías y apuestas del Estado estén abiertos mientras sus bingos y salones lleven un mes cerrados, encadenando parones y pagando los mismos impuestos. Su hartazgo, dicen, es tal que van a acudir a los tribunales por la falta de apoyo de la Junta. Las máquinas recreativas han dejado de sonar, pero siguen pagando impuestos. Se nos está agravando, a pesar de que los establecimientos de juego, como veis aquí, están cerrados. El último periodo que llevan candados es de un mes, pero siguen abonando la tasa de juego. Por las máquinas de los bares hay que pagar 3.600 euros anuales. Absolutamente injusta y confiscatoria. Y esto no ha ocurrido en ninguna comunidad de España, insistimos. Por eso le han pedido a la Junta que bonifique el 50% de los tributos, pero dada la falta de respuesta, la Mesa Intersectorial del Juego Privado en Castilla y León ha decidido acudir a los tribunales. Nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados. Porque la única medida que propuso el Gobierno regional fue aplazar esos pagos. Se ha aplazado con intereses, como no puede ser de otra manera. Desde el sector tildan de agónico el cierre de sus establecimientos. El tema de salones y bingos es más que posible que también se ronde entre el 25 y 30% de cierres. En Castilla y León hay 400 empresas y 2.000 familias que viven directamente del juego privado. El Ayuntamiento de Burgos ha prohibido la apertura de nuevas casas de apuestas junto a viviendas. Todos los partidos políticos acordaron en el pleno de ayer la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que no se permitan abrir nuevos salones de juego en zonas residenciales. Desde la Concejalía de Juventud también incluirán acciones para frenar el juego online entre los jóvenes. Se ha puesto de moda por sus beneficios, pero sobre todo por la publicidad que le han dado muchos famosos. El ayuno intermitente se ha convertido en un método más para perder peso. Los expertos reconocen que puede ser bueno, pero alertan de sus riesgos si no se hace con control y vigilancia. El ayuno intermitente es una práctica nutricional milenaria. Consiste en distribuir la jornada del día en unas horas en las que se ingiere alimento y en otras horas en las que no se ingiere alimento, que es el ayuno. Que se ha puesto de moda. El zapataki, sí, por ejemplo. Hay muchas variantes que se organizan en función de los horarios del ayuno, que debe oscilar entre las 10 y las 14 horas sin ingerir alimentos. El más popular y más extremo, el de 16 horas, tiene sus riesgos si no se hace bajo asesoramiento y es perfectamente reemplazable. Para perder peso puede seguir otras estrategias nutricionales, otros planes nutricionales que bien pautados se consigue lo mismo. Es fácil tener un déficit de hierro, es muy fácil que eso la gente yo creo que no tiene en cuenta que se puede perder masa muscular. Eso no quiere decir que no sea una alternativa que no pueda resultar beneficiosa para la salud. El reposo digestivo nocturno está demostrado que sí es bueno. Elimina células dañadas, elimina toxinas y ayuda a que el cuerpo, en ese periodo en el que no ingiere alimento, cree nuevas células funcionales. Isabel lo hizo. Yo lo que noté es que estás muy vital, muy enérgica. Es fundamental complementar el ayuno con una alimentación sana y durante ese periodo beber agua, infusiones, incluso café y sobre todo sales minerales. No para todo el mundo está recomendado. Prohibido para embarazadas, personas mayores o enfermos con trastornos alimenticios, entre otros grupos.
Varios rostros conocidos de las redes sociales también se han empeñado últimamente en anunciar tratamientos para blanquearse los dientes. La Organización de Consumidores Facua ya lo ha denunciado. Se suma el Consejo General de Dentistas. Se trata de tiras blanqueadoras que prometen un resultado idéntico al de los dentistas. El que sean famosos los que lo publiciten induce, según Facua, a que los consumidores crean que tiene la misma eficacia y composición que los productos utilizados en los tratamientos que se llevan a cabo en las clínicas dentales. Estos personajes famosos que están engañando a los consumidores y especialmente a los adolescentes publicitan productos de forma ilegal. Y por lo tanto deseamos desde Facua que sean multados por las administraciones públicas. El Consejo General de Dentistas respalda y agradece a Facua las acciones emprendidas. Anuncian que estos productos tienen las mismas capacidades y la misma composición que los que usamos en clínica dental, algo que no puede ser. Bien, si lo tienen, no podrían ser vendidos porque los productos que utilizamos para blanqueantes dentales está prohibido su venta directa a los pacientes. Prácticamente casi seguro que no las tienen, con lo cual vuelven a incurrir en un delito de publicidad engañosa. Y advierten del peligro que supone su uso, que puede derivar en graves problemas para la salud. Para hacer un blanqueamiento la boca tiene que estar en un estado de salud porque si no puede producir quemazones en las encías, pueden producir necrosis pulpares, incluso llegar hasta la pérdida del diente. Los dentistas explican que se trata de un proceso sanitario que solo debe ser realizado en sus clínicas. Liberados en Almería 5 menores que estaban atrapados en una red de prostitución infantil. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas que ahora se enfrentan a varios delitos, desde explotación sexual a agresión y corrupción de menores. Y en esta otra operación, la policía, en colaboración con Europol, ha desarticulado una red dedicada a la trata de mujeres. Las víctimas de origen ruso y polaco eran explotadas sexualmente por una organización que actuaba principalmente en Valencia y en Alicante. Hay 17 detenidos. Ese es el momento en el que decenas de radicales asaltaban esta noche la oficina de un banco en Barcelona. Los incidentes por la entrada en prisión del rapero Hasél han vuelto a repetirse este viernes. Contenedores destrozados, lanzamientos de piedras y objetos. La cuarta noche de violencia se cerró con 2 detenidos en Barcelona. También en Girona, otras 2 personas eran detenidas por los altercados vividos durante las últimas horas. Violencia en las calles que se extendía a más capitales de Cataluña como Tarragona. Hoy se cumple un mes del cambio de etapa en Estados Unidos. Joe Biden ha dedicado este tiempo a deshacer algunas de las decisiones más polémicas de la era Trump. Ha paralizado el muro con México, ha vuelto a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París contra el cambio climático. Pero el cambio más evidente en la Casa Blanca es el nuevo tono del presidente. Se cumple un mes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y lo que más hemos notado es un cambio radical del tono del presidente de los Estados Unidos. Perfil y mensajes conciliadores en todo momento, una cercanía con la prensa olvidada los últimos 4 años e imágenes del matrimonio presidencial muy alejadas de lo vivido entre Trump y Melania durante el anterior mandato. Las primeras decisiones del presidente rompieron con el legado de Trump, paralización de la construcción del muro con México y moratoria a las deportaciones. Esta semana ha presentado su ambiciosa reforma migratoria que supondría la nacionalidad para 11 millones de personas sin papeles. Biden ha querido enviar otro mensaje muy claro desde el inicio de mandato. Su preocupación máxima es el control de la pandemia y la recuperación económica, para lo que ha llevado al Congreso un plan de estímulo de casi $2 billones. En política internacional, este primer mes ha evidenciado que Estados Unidos será a partir de ahora más duro con Rusia. Se distancia de Arabia Saudí y quiere volver a un acuerdo nuclear con Irán. Biden ha mantenido la firmeza con China y en su primera cumbre internacional, el G7 de este mismo viernes, ha insistido en el regreso a sus aliados tradicionales.
De vuelta a Castilla y León, hoy el líder regional de los socialistas le ha pedido una vez más al presidente de la Junta que dimita por su gestión del coronavirus. Tudanca ha cargado también contra IGEA y se ha dirigido a Ciudadanos para que tomen medidas. Ciudadanos tiene que reflexionar, tiene que hacer una profunda reflexión, tiene que decidir si quiere volver a ser lo que una vez pretendió, tiene que decidir si quiere seguir dejando esta tierra en manos de IGEA y de Mañueco, porque saben que con ellos todo va a seguir yendo a peor. No es habitual una sentencia así, pero el juzgado de lo penal de Ávila ha condenado a una agricultora a 6 meses de prisión por la explotación ilegal de semillas protegidas. Ella multiplicó e hizo negocio con una variedad de trigo que tenía derechos. Se considera un delito contra la propiedad industrial. De adaptación, además, aportan pues, a los agricultores y al conjunto de la sociedad muchas ventajas en términos de incrementos de productividad, en términos de resistencia a enfermedades, en términos de adaptación, además, a la sequía, al cambio climático, etcétera. Pues todas estas variedades requieren muchísimo esfuerzo, son necesarios muchos años de investigación, muchísimo dinero para poder desarrollar y poder poner en el mercado una variedad. España tiene más recursos renovables que la mayoría de los países de nuestro entorno. El desarrollo de estas energías irá a más por la apuesta del Pacto Verde Europeo y del Plan Nacional de Energía y Clima, pero también plantean un reto: compatibilizar esos proyectos con la actividad agroganadera y la biodiversidad. No es una disyuntiva, no se trata de elegir entre instalaciones de energía renovable y actividad agroganadera y biodiversidad. Es un binomio. Más que compatibles, son necesarias y es más, me atrevo a decir que imprescindibles. Esa compatibilidad es la que buscan las declaraciones de impacto medioambiental, no solo minimizando cualquier daño en el territorio, también se puede lograr mejorarlo. Freno a la erosión, freno a los movimientos de masas de tierra, incluso servicios tan importantes como los de polinización se pueden mantener perfectamente y son compatibles con una planta fotovoltaica. La clave es una planificación adecuada de la conservación medioambiental, fijando elementos protectores como balizas, paradas biológicas o ganado extensivo para mantener la vegetación, evitando el uso de herbicidas. También se pueden compensar con actuaciones de restauración o de recuperación en otras partes. Dentro de la medida de lo que sea posible, pues poder regenerar ese suelo, pues con algún tipo de cubierta vegetal, por ejemplo. Además, en zonas de monocultivo cerealista permite aumentar la biodiversidad con la recuperación de la flora y la fauna silvestre. Los investigadores estudian la expansión de otro coronavirus distinto que afecta a los cerdos. Un equipo de la Universidad de León ha detectado que de los 3 que existen en el mundo, este coronavirus es el único que circula en las granjas del norte del país. No tiene importancia para el consumidor, pero provoca grandes pérdidas entre los ganaderos. Los coronavirus incluyen algunos de los patógenos virales más relevantes para la industria porcina. Por eso, un equipo de investigadores de la Universidad de León ha pasado varios años estudiando granjas de cerdos en el norte de España para tratar de detectar su presencia en estos animales. Son coronavirus sin importancia para el consumidor, pero que sí la tienen para el ganadero. Se trata de infecciones que producen cuadros de diarrea y que pueden producir mortalidades importantes en los lechones. Por mencionar un ejemplo de su importancia, pues en el 2013 uno de estos coronavirus emergió por primera vez en Estados Unidos y en un año generó 8 millones de muertes de lechones. De las 3 variantes que se buscaban, solo se ha detectado una. Es el que más o menos conocíamos que estaba circulando, que es el virus de la diarrea epidémica porcina. Esto quiere decir que los sistemas de control funcionan y que ninguna de las otras variantes presentes en Norteamérica y el continente asiático ha conseguido llegar a España. Las medidas de política sanitaria son mucho más estrictas y las limitaciones al movimiento son muy superiores a las que hay en el movimiento de humanos. Por lo tanto, este control es quizás más sencillo que en el caso de la medicina humana. Las conclusiones de este estudio servirán para frenar la propagación de este coronavirus en los cerdos, al mismo tiempo que el mundo entero trata de frenar también la transmisión del SARS-CoV-2 en los humanos.
La pandemia ha supuesto una irrupción de teorías conspiranoicas de todo tipo, contagios planificados, vacunas con chips, pero es algo que no es ni mucho menos nuevo. La historia está llena de mitos. El catedrático de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, ha recopilado algunos de los más curiosos. Y no, una vez que se pone la lupa de la ciencia, ya no hay sitio para la magia. Les presentamos a las sirenas. A lo mejor no es lo primero que se nos viene a la mente. Por lo que sea, pensamos más en esto. Un pequeño secreto. Pero las sirenas seguramente tengan mucho más que ver con los manatíes. Que sean feas no mola. Es mejor que sean mujeres súper bellas y que te atraen además con su canto, porque luego al final devorarte igualmente, ¿no? Clarísimo es la existencia de los manatíes y de los dugongos, que son unos mamíferos marinos cuyo avistamiento seguro inició la leyenda de las sirenas. El catedrático de microbiología Raúl Rivas desmenuza de forma muy amena qué pasa con algunos mitos cuando se aplica una explicación desde la biología. Entre los casos más curiosos, sin duda, las celebérrimas caras de Belmez. La pareidolia es un fenómeno en el que tendemos a ver rostros humanos en manchas, que pueden ser una mancha en una pared. Después, efectivamente, nuestro cerebro tiende a interpretar constantemente muchas de las cosas que creemos que vemos. La explicación científica a veces es menos brillante que la mágica, pero es por el gran hacer de charlatanes, chamanes y demás predicadores. ¿Y cómo se explicaban? Bueno, pues con leyendas. Mataríamos por un cuerno de unicornio y sus poderes, pero a lo mejor no tanto por uno de un pobre narval. En fin, la ciencia que por suerte nos pone a salvo de los engaños en libros como este. Hoy nos despedimos con una propuesta, una ruta en Poza de la Sal, en Burgos, para ver los almendros en flor. Aprovechen estos días porque con el viento y las posibles lluvias, las flores pueden ser más efímeras de lo que nos gustaría. ¡Feliz tarde!